Salmo capítulo 107 y el verso 20. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese para que todos podamos leer esa parte. Bueno, está en la pantalla incluso, así que no hay problema también, para que podamos todos participar de esta lectura. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una vez más. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Palabra de nuestro Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos porque vamos a orar al Señor. Vamos a pedir su dirección, su presencia, que continúe con nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias. No estamos aquí por casualidad, amado Señor. Estamos aquí porque tú ya lo habías planeado, Señor. Tú ya sabías, Señor amado, que estaríamos aquí en este día. Pedimos, amado Dios, que te glorifiques en esta preciosa tarde, Señor amado, y que nuestros hermanos, nuestros amigos que están con nosotros, cada uno, Dios mío, tu palabra llegue a su corazón y que no retorne a ti vacía, Dios mío. Te damos gracias y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda mantener en nuestro corazón alerta, nuestra mente también abierta, Señor, para que tu palabra pueda fluir, Dios mío, y que la escuchemos con atención porque algo tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Siéntese, por favor. Siéntese. Sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno. Quiero titular en esta ocasión esta palabra, este mensaje del Señor, el remedio de Dios para un mundo enfermo. El remedio de Dios para un mundo enfermo. Y yo quiero que usted me ponga atención, gloria al Señor, en esta ocasión, porque vamos a hablar acerca de la peor enfermedad que los seres humanos enfrentamos, sino la pandemia. No es ni siquiera las enfermedades que son muy comunes hoy en día, porque hay en el mundo una epidemia de casos de enfermedades específicas como la diabetes, que es una de las enfermedades que se lleva millones de personas en el mundo, que es muy común hoy en día. Incluso usted va al doctor y usted se sentía lo mejor y usted no tenía problemas y cuando llega allá el doctor le dice tienes diabetes, eres prediabético y usted no lo sabía, como que ya se la inventan, como que ya tiene que tener diabetes porque esa ya es la modalidad, como que es la enfermedad del día. Y entonces usted se preocupa y si no era diabético, pues ya le dio diabetes porque le dijeron. Porque a veces lo que parece ser que cuando usted va al hospital le inventan una enfermedad y usted se viene para la casa con su enfermedad. Así que ni siquiera esa es la enfermedad que queremos hablar en esta ocasión. La enfermedad que el hombre sufre tampoco es el síndrome de deficiencia adquirido, el SIDA, el AIDS, que es una enfermedad que tiene muchos años que no han encontrado la cura. El cáncer. Hay una enfermedad que aqueja al hombre terriblemente desde los inicios de la historia y esa enfermedad se llama pecado. Ya conmigo, pecado. Más fuerte, pecado. El pecado es una enfermedad terrible que arruina la raza humana desde nuestros primeros progenitores, Adán y Eva. Y ese pecado cambió, esa condición cambió totalmente el giro de la historia y cambió totalmente la condición y el estilo de vida de los seres humanos a partir de la desobediencia de Adán. Y alguien diría ahora, ¿y qué culpa tengo yo? Como decía, creo que en un mensaje en la semana, ¿qué culpa tengo yo que Adán haya pecado y que yo sufra las consecuencias? Bueno, desafortunadamente Adán
nuestro progenitor, quise decir, nos transmitió a nosotros, todos los seres humanos, porque somos una especie, los seres humanos, y por causa de él, amén, el pecado de Adán se transmitió a todos nosotros. Y cada uno de nosotros nacimos bajo la condición del pecado. No hay ninguna persona que nazca inmaculado. No hay ninguna persona que nazca y diga, bueno, esa persona nunca pecará, porque todos los seres humanos pecamos. Desde pequeñitos ya los seres humanos demuestran actitudes de rebeldía, se rebelan contra los padres, no les gustan las reglas de la casa, hacen berrinche, van creciendo, comienzan a decir malas palabras, comienzan a usar drogas, comienzan a tomar, porque la naturaleza del hombre es siempre contra el mal. Tenemos ese problema los seres humanos, que nos agrada más lo malo que lo bueno, lo más malo se nos pega más rápido, lo aprendemos con más facilidad que lo bueno, lo malo es más atractivo, lo malo entretiene más, lo malo nos toma más el tiempo, pero lo bueno es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza enfermiza. Por eso el tema de hoy que estoy utilizando es el remedio de Dios para un mundo enfermo. Porque vivimos en una sociedad enferma. Vivimos en un mundo donde la gente, amén, donde el pecado nos ha alcanzado a todos. Donde el pecado ha hecho estragos en la humanidad. El pecado ha hecho que los hombres se maten unos a otros, que los hombres se odien unos a otros, que haya guerras. Eso es todo el pecado. No es Dios. Hay personas que culpan a Dios. Hay personas que dicen, pero si Dios es Dios, ¿por qué permite eso? Dios no permite eso. O Dios lo permite, pero eso no es voluntad de Dios. El hombre, por la condición, por su pecado, amén, ha creado un ambiente hostil para vivir unos con otros. El hombre no vive uno con otro, vive uno contra otro. Los seres humanos tenemos problemas para relacionarnos en el planeta. ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado tanto la fraternidad humana que los seres humanos entran en guerras, hermano, que no tienen sentido. Y todo esto tiene que ver solo con una cosa, el pecado. Por eso el tema de hoy es el remedio de Dios para un mundo enfermo, porque el mundo está enfermo. Usted ve la gente que puede caminar, gente profesional, gente que pueden tener buenos trabajos, buenos empleos, buenas finanzas, pero hay un problema que todos tenemos. Hay un problema que carece la humanidad, y es la enfermedad del pecado. Y el versículo que estoy compartiendo ahora tiene que ver con una declaración que Dios nos ha dado en su palabra acerca de un remedio a este pecado. Porque hay un remedio para ese. El asunto es que ese remedio tiene unas cualidades. Ese remedio tiene unas condiciones, amén, para que el hombre pueda ser curado del mal del pecado. Los hospitales se hicieron para las personas que tienen enfermedades, que tienen, gloria al Señor, condiciones, y va y el médico le receta medicina. Pero déjame decirte que la palabra de Dios, amén, y el evangelio de Cristo es la mejor medicina para la condición del hombre. ¿Cuál condición? La condición del pecado. Bien es cierto que aún los cristianos podemos enfermarnos y morir de alguna enfermedad, pero es que el problema mayor de los seres humanos no es que muramos, porque al fin y al cabo todos vamos a morir. Todos, hermano, todos somos candidatos para morir. Todos tenemos un día ya en la agenda de Dios, en el calendario de Dios, donde vamos a morir. Aquí nadie va a vivir para siempre humanamente, físicamente. Por eso es entonces que necesitamos un remedio, una medicina para poder nosotros encontrar la cura para nuestra condición humana. Y eso es solamente la palabra. El versículo dice, y envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Pero ¿quién es esa palabra? No es solamente la escritura, este libro, pero la palabra también es Cristo. El libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio era el verbo, porque el verbo es palabra, the word. In the beginning was the word. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, esa palabra, ese verbo es Cristo, porque la palabra no es simplemente una expresión, no es simplemente un verbo. En términos de Dios, la palabra tiene vida, porque cuando Dios declaró y Dios dijo que hubiese tierra, la tierra se hizo de la nada por el poder de la palabra que Dios declaró. Cuando Dios dijo,
haya expansión y haya arriba de la expansión las estrellas, el sol, amén, y la luna y los billones de estrellas, solamente Dios dijo la palabra. Lo que significa es que cuando Dios dice algo, esa palabra tiene poder efectivo sobre la creación. Y cuando Dios también, amén, envió su palabra, que es Cristo, esa palabra nos trae sanidad a los seres humanos y nos puede sacar de nuestra condición y nuestra miseria humana, salvándonos y dándonos la oportunidad de poder rescatar nuestra vida de la condenación eterna. Por eso es que la palabra, amén, cuando Dios envía su palabra, nos hace a nosotros, amén, entonces no solamente unos candidatos para el cielo, para la vida eterna, si recurrimos a la palabra, y envió su palabra a Cristo y los curó y los libró de su ruina. ¿Por qué los curó? Porque vuelvo a repetir, el ser humano, el pecado le enfermó su vida espiritual, no solamente, pero enfermó todo su entorno, porque hay un problema de conducta de los seres humanos, y el peor problema de conducta de los seres humanos es el área moral. El pecado no solamente afectó el área espiritual. ¿Qué significa eso? Que el pecado apartó, gloria al Señor, al hombre de Dios. Porque lo primero que hace el pecado es apartarnos de Dios. Así como los hijos, amén, cuando se portan mal y se dedican a hacer cosas malas, gloria al Señor, aunque no lo rechacen sus padres, por supuesto que no, porque lo aman, pero hace cierta división, los aparta porque los hijos andan mal y los padres se sienten mal, se sienten heridos, y como que hay una barrera allí emocional porque aquel hijo se porta mal. Así que el pecado no solamente formó una barrera entre Dios y el hombre, porque el pecado separa al hombre de Dios, pero también afectó el área moral, es decir, la conducta de los seres humanos. No solamente es un daño interno. Ese daño interno que causó el pecado se expresa a través de nuestras emociones, de nuestros actos, de lo que hacemos cuando hacemos cosas malas, cuando el hombre decide matar a otra persona, darle puños a otra persona, hacer drogas, todo ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque su alma está enferma. Su espíritu está enfermo. Su espíritu está dañado por el pecado. Y lo que hay dentro de mí es lo que yo expreso fuera de mí. Por eso el versículo dice, y envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Porque después que Satanás hunde al hombre hasta lo más profundo y lo lleva, gloria al Señor, hasta el abismo de su propia, gloria al Señor, amén, caída, después de eso, no solamente, hermano, Satanás, gloria al Señor, lo arruina, pero después lo deja allí, amén, y lo deja arruinado. Porque el mundo aparentemente da placer bonito, pero detrás de ese placer, amén, hay un aguijón, hay un dolor, hay una pérdida, hay una degradación, hay una caída moral, hay, gloria al Señor, la pérdida financiera de los que invierten dinero del vicio. Así que detrás del placer, el pecado, Satanás se goza. Porque lo primero que el diablo, amén, se goza es destruir aquello que Dios hizo tan lindo en ti, que es la imagen de Dios que está en ti, porque tú eres la imagen de Dios. Y cuando el diablo te destruye, cuando el diablo logra destruirnos y llevarnos a un mundo bajo, él se goza porque él es enemigo de Dios y él odia todo lo que Dios hizo, y él está empeñado en, gloria al Señor, hermano, en derrumbar, en tumbar, en arruinar la raza humana. Así que cuando el hombre se degrada moralmente, Satanás lo celebra. ¿Ya se dio cuenta? Satanás celebra cuando el hombre cae. Satanás celebra cuando la familia se rompe. Satanás celebra cuando aquel pobre muchacho, aquel pobre hombre está tirado en las drogas, en el vicio. Él se goza porque está viendo la creación de Dios siendo arruinada. La pregunta es, ¿por qué Dios no hace algo? Dios siempre ha hecho algo. Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado llamando al hombre. Vení luego, dice Jehová. Ven, por favor, hablemos. Pongámonos a cuentas porque tus pecados son terribles. Y este versículo nos habla claramente de esto, amados hermanos, y envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. ¿Por qué? Porque el final de todo esto es la ruina. No solamente la ruina moral, no solamente la ruina física, no solamente la ruina financiera, no solamente la ruina familiar, pero ¿sabe qué, hermano? Al final de la vida, cuando nos vamos, la ruina eterna en la perdición, en el infierno. Esa palabra que tenemos aquí nosotros hoy en esta tarde, esa palabra es el mismo Cristo. Cristo es la palabra. Él es el verbo.
Y Dios proveyó desde antemano, gloria al Señor, una grande provisión para nosotros. El libro de Isaías, el capítulo 61, nos habla acerca del gran propósito cuando Cristo viene a este mundo. Porque la pregunta que se hacen muchas personas, no todas, pero muchas, ¿a qué vino Cristo realmente a la tierra? ¿Por qué Dios envió a su único hijo a la tierra? ¿Por qué Dios envió a Jesucristo a la tierra? ¿Cuál era el propósito? ¿No era para crear la religión cristiana? Por supuesto que no era para eso. La venida de Cristo era, gloria al Señor, el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Entre esas profecías, amén, esta que está aquí en los Salmos 107 y verso 20. Y envió su palabra, porque Cristo fue enviado a la tierra. Cristo fue enviado con un propósito. El versículo central de la Biblia, Juan 3:16, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el propósito de Dios es introducir al mundo el remedio, la medicina para curar el mal de los hombres, de los seres humanos. Alguien preguntaría, pero ¿cómo yo me puedo curar de eso? El peor, gloria al Señor, condición de los seres humanos es nuestro pecado. Es el pecado que nos arruina. Es el pecado, gloria al Señor, que nos lleva no solamente a cometer actos que son totalmente, gloria al Señor, nocivos para nuestra vida espiritual, emocional, física y familiar, sino también nos afecta a la eternidad. ¿Por qué? Porque si yo muero en pecado, yo no voy al cielo. Si yo muero en pecado, yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Si en mi vida tuve tanta oportunidad de aceptar a Jesucristo, si Él me envió su palabra y me la puso frente, y escuché al predicador, al pastor, a la televisión, en todos los medios, que Cristo me amaba, y entonces a última hora llego allá, aquí estoy, Señor, sálvame. No, yo te di la oportunidad, pero tú la rechazaste. Yo envié mi palabra para curarte, yo envié mi palabra para restaurarte, yo envié mi palabra para levantarte, pero tú la rechazaste en vida, en tu propia vida. El libro de Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías capítulo 61. Pero quiero completarlo al Señor, complementar el versículo. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y aquí está hablando el profeta Isaías, ahora Señor, hablando proféticamente, refiriéndose a Cristo. Es decir, Cristo está hablando antes que naciera en Belén, hace más de 2000 años, pues más o menos 700 o 500 años antes. Un profeta estaba hablando como si fuera el mismo Cristo y decía: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Porque hay muchas cárceles espirituales. Hay cárceles por aquí, en estos lugares y en todos los países del mundo, que están repletos de personas que han cometido algunos delitos. Pero déjame decirte que no hay peor cárcel que la cárcel del pecado. No hay peor cárcel en aquella, gloria al Señor, que aquella en la cual los seres humanos podemos caer. Podemos meternos voluntaria, hermano, o de cualquier forma. Satanás nos encarcela porque el pecado nos priva de la gloria de Dios. El pecado te priva, gloria al Señor, al ser humano, priva al ser humano de gozar de su familia, de gozar de su finanza, de gozar de su salud, de gozar, gloria al Señor, de una vida sobria. ¿Por qué? Porque el pecado es malo. Por eso necesitamos un remedio, una medicina para la cura de nuestra condición. Y esa medicina se llama la palabra. Y esa palabra es Cristo. Por eso el versículo dice: me ha enviado a predicar el evangelio, las buenas nuevas, the good news, the gospel. Y ese evangelio del Señor es el que cambia, el que transforma, el que nos puede dar una oportunidad, una Señor eterna para siempre. El apóstol Pablo era un hombre que se dedicó, antes de él convertirse al evangelio, se dedicó a hacer cosas muy malas, aunque era muy religioso. Él mandaba matar a los cristianos, Señor, es decir, buscaba autoridades, buscaba, hermano, Jesús, cartas para que lo autorizaran, e ir y buscar a los cristianos y traerlos a las cárceles, amén, y los mataban allí en las cárceles. Era un hombre bastante, amén, celoso de su religión y hacía tantas cosas. Este hombre experimentó un cambio poderoso de Dios cuando se encontró con Jesús.
Él creía, gloria al Señor, que él estaba bien donde él estaba, pero cuando iba en camino a perseguir a los cristianos, gloria al Señor, allí en el capítulo 9 del libro, gloria al Señor, 10 del capítulo de los Hechos, dice, hermano, que de repente vio una luz, gloria a Jesús, y ya sabe la historia para los que la saben, amén, y aquel hombre, hermano, tuvo un encuentro con Jesús y se dio de cuenta que lo que él estaba haciendo estaba malo, pero él mismo escribe una carta al libro de los Romanos, el capítulo 1 y verso 16, y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el evangelio es el poder que cambia. Es decir, el apóstol Pablo pudo decir, no era mi religión, yo era muy religioso, yo era muy celoso, pero nunca experimenté un cambio en mi vida, nunca pude cambiar nada, pero cuando me encontré con la palabra, con Jesús, Él cambió mi entorno. Déjame decirte, hermano, que nadie puede cambiar tu vida, la religión no puede cambiar mi vida, ser cristiano pentecostal no puede cambiar mi vida, pero cuando yo me encuentro con Jesús, con la palabra que envió Dios, entonces voy a tener un cambio en mi vida. Mira, hermano, yo sé que el mundo tiene muchas religiones, ¿verdad, Señor? Y muchos dicen, yo voy al cielo con mi religión. Mira, hermano, las religiones no nos llevan a ningún sitio, pero Cristo Jesús me lleva al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie ve al Padre si no es por mí. La religión no me lleva a ningún lugar. Y envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Porque esa palabra enviada por el Padre del Señor, ese Jesús que anduvo haciendo bienes y milagros hace más de 2000 años, que le ofreció al mundo no una religión cristiana para que hubiera millones en el planeta, no, les ofreció un camino, una solución a la vida eterna, porque el hombre, el destino del hombre era la condenación eterna. Y todavía, hermanos, si el hombre no le acepta, tiene un problema muy grande. Estos son tiempos importantes para nosotros, porque estamos viviendo tiempos, ¿verdad, Señor? Yo diría tiempos muy difíciles, tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha ocupación, tiempos, amén, de un postmodernismo, tiempo, hermano, de la tecnología, tiempo del engaño. Pero déjame decirte que Dios no ha cambiado, y hay algo también que no ha cambiado. Al contrario, ha empeorado, y es la condición de los seres humanos. Algunas personas piensan que el mundo está mejor porque tenemos mejor tecnología, porque tenemos, al Señor, mucho conocimiento, porque tienes un teléfono en tu mano, amén, que puedes explorar el planeta entero. Gloria a Jesús, tienes uno de última generación, al Señor, y nos sentimos, verdad, muy seguros, hermano, con nuestro aparatito allí. Pero déjame decirte que la tecnología no ha mejorado a los seres humanos, los ha empeorado. Las estadísticas dicen que a pesar del avance de tantas plataformas, hermano, de los medios, de las redes sociales, los seres humanos estamos más aislados familiarmente los unos a los otros que antes, que no había tecnología. La gente está más separada, hermano, familiarmente que antes, que no había tecnología. ¿Por qué? Porque el muchacho está en su propia, gloria al Señor, en su propio mundo con el teléfono. Está una señora ahí con su iPad en su propio mundo. La gente, la familia están comiendo, la familia están reunidos, y él está allí metido en su propio mundo, viviendo, gloria al Señor, un mundo virtual que no existe. Porque la tecnología y el conocimiento humano no hace mejores a los hombres, los empeora. Incluso algunos, hoy hay más personas no creyendo en Dios que antes. Hoy hay más personas que dicen, he descubierto que Dios no existe. Porque el diablo sabe, hermano, que si él aparta al hombre de Dios, él ha logrado todo. No importa qué bien vivan los seres humanos, no importa cuánto la economía esté bien, no importa el trabajo, la profesión que tenga, hermano, alabado sea el Señor. Cuando el hombre, amén, cuando el diablo logra apartar al hombre de Dios, él ha alcanzado la mayor victoria sobre los seres humanos. Así que no somos mejores que antes, a pesar que tenemos tanta tecnología y tantas cosas que nos hacen ver cool. La gente está más lejos de Dios hoy en día. La gente está más afanada hoy en día. El año pasa más rápido delante de ti y ni te das de cuenta cuando vas a ver, ya es diciembre.
Ya ni siquiera nos importa que pase el año. Ya no sentimos la emoción ni la sensación de celebrar un año nuevo, porque lo mismo es cada año, porque el año pasa rápido. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo de una manera, Señor, muy afanada. Estamos muy ocupados, estamos muy, amén, enfocados en el afán, en la preocupación, Señor, en las cosas que tenemos que hacer. Hoy estamos de carrera. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Nuestro mundo está enfermo. Nuestro mundo está desconectado de una realidad. Escuchaba en una encuesta en Estados Unidos que es muy triste. Escúchela bien, por favor. Una encuesta que dice que cada día más y más jóvenes de las escuelas superiores en la educación superior, como la universidad y el colegio, están dejando voluntariamente de creer en Dios. Muchos de los jóvenes salen de allí diciendo: yo soy ateo ahora. Yo creía en Dios, pero ahora ya no creo en Dios. Vaya, como que Dios se va a morir por eso, ¿no? Y eso, hermano, es triste. Eso es, hermano, es preocupante, porque estamos mirando un mundo enfermizo. Estamos mirando que nuestros hijos, nuestros nietos, hermano, gloria al Señor, se están alejando de Dios cada vez. Se están alejando de Dios, ahora Señor, hermano, a una manera vertiginosa. Los jóvenes se están apartando de Dios. Los jóvenes que están alcanzando niveles, ahora Señor, y están descubriendo que realmente la creación no fue conforme la Biblia dice, que fue, ahora Señor, el Big Bang y toda esa cosa, la teoría. Y muchos por allí están confundidos, ahora Señor. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque el diablo ha enfermado su mente. Eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante, amados hermanos? Porque nuestro mundo se está ganando un problema, se está ganando el juicio de Dios, se está ganando un problema, alabados al Señor. Satanás es el que gobierna este planeta, no es Dios. Pastor, pero entonces, ¿dónde está Dios? Todo lo que tiene que ver con el sistema de las tinieblas, todo lo que maneja, hermano, los sistemas diabólicos financieros, gloria al Señor, del vicio, amén, gloria al Señor, de Hollywood, todos esos sistemas están gobernados por el diablo. ¿Por qué? Porque allá hay corrupción, porque allá hay perdición, porque allá hay todo tipo de juegos de azar, todo lo que tiene que ver con el mundo, el placer, el perder, el ganar, amén, el odiarse, gloria a Jesús, todo está encerrado en ese mundo de tinieblas donde gobierna Satanás. Pero déjame decirte que tengo buenas nuevas. También hay un reino espiritual poderoso que se llama la iglesia de Cristo. Y cuando la iglesia ora, cuando nosotros predicamos aquí esta verdad, Satanás tampoco le gusta. Y Señor, y hay una batalla espiritual cuando tú oras y pides a Dios por tus hijos, que los guarde de la escuela, que los guarde en su trabajo, que los guarde en la calle. Hay una batalla continua. ¿Por qué, hermano? Porque hay dos frentes, ora Señor. El frente cuando tú oras y el Espíritu Santo, los ángeles de Dios te apoyan, pero también Satanás está, ahora Señor, tremendo, utilizando todos los medios para que nuestros hijos se aparten de Dios, para que los hijos no crezcan sanos, para que los hijos, hermano, estén hundidos, ahora Señor, en la pornografía, hermano, en los videos de matanzas, hermano, al Señor, en todo tipo de actividad, y los hijos crecen con esa mentalidad apartada de Dios. Dios es lo menos que pueden pensar. Porque su mente está, hermano, cauterizada. Su mente es como una botella que usted le pone un tapón y le echa agua. Nunca va a entrar el agua. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo ha tomado la mente de nuestros hijos. Y usted los ve, hermano, pequeñitos, chiquititos, hermano, pero están al teléfono, hermano. Una habilidad para manejar el teléfono. ¿Eso es malo? Yo creo, hermano, que un niño de cierta edad no debe saber esas cosas. No sé si soy anticuado, pero mira, hermano, lo que está pasando en nuestro mundo. Por eso que la palabra en esta ocasión, gloria al Señor, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es importante. Necesitamos una medicina para curar la condición de un mundo que está bastante dañado, bastante malo. Gracias a Dios que estableció su iglesia, que estableció un lugar donde podemos escuchar el evangelio del Señor en muchos sitios, donde se habla la palabra de Dios. Donde podemos decir, ¿sabes qué? Todavía hay valores que cuentan. Todavía hay un grupo de personas en este país, en muchos países del mundo, gloria al Señor, que creen que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, no es un libro de religión, no, es la palabra de Dios, es la palabra viviente de Dios. Este libro cambia, transforma a aquellos que buscan, gloria al Señor, objetivamente una verdad profunda. Aquellos que quieren cambiar su vida y lo buscan, aquí lo van a encontrar. Los que quieren contender van a encontrar también, gloria al Señor, problemas en la Biblia, porque la Biblia confunde a los que buscan, gloria al Señor,
solamente reírse de ella. Pero los que quieren honestamente buscar la palabra del Señor para su bien, encuentran en este libro glorioso, amén, la solución al problema. Porque este libro sagrado no solamente ha cambiado individuos, ha cambiado naciones, ha cambiado el destino de muchas naciones, ahora Señor. Es más, algunas naciones como Estados Unidos fueron fundados en las bases de la Biblia. Lea la historia, dése de cuenta que en este país leían la Biblia en la Casa Blanca, oraban en la Casa Blanca, ahora Señor. Se leía, hermano, en las cortes, se leía en las escuelas públicas hasta el año 1963. Pero cuando la Biblia salió de las escuelas y la Biblia salió de las cortes, hermano, Satanás se metió y esta nación va cada día más abajo. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios. El pecado, hermano, al Señor ha sido aprobado en las cortes federales. El pecado ha sido aprobado allá. La inmoralidad ha sido aprobada en las cortes, pero la Biblia ha sido sacada. Cuando Dios sale del medio del gobierno, se mete el diablo. Cuando Dios sale del medio de tu familia, se mete otro. Porque Dios es caballeroso, Dios es amoroso. Él pide permiso para entrar a tu casa, a tu corazón, y te dice, y está a la puerta y te llama y te dice: hijo mío, quiero entrar a tu corazón. Me das una oportunidad. Y está tocando a tu puerta, está llamando a tu puerta. El diablo no llama a tu puerta. El diablo mete sus uñas asquerosas si dejas un poquito la ventana de tu vida abierta, y él se mete y te va a arruinar. Por eso necesitamos una medicina para la condición del hombre. Y la medicina es sencilla. Esa medicina se llama Jesús, la palabra, el verbo. Esa medicina cura todo tipo de mal. Los seres humanos le damos tantas vueltas a la situación para ser mejores. Es triste, hermano, y un poco, gloria al Señor, no sé, bastante triste y causa indignación ver personas en la televisión, gloria al Señor, por ejemplo, pagando un espacio para ofrecer servicios a las personas que si le hicieron mal ojo, que si te van a quitar la mujer, que si te engañan, gloria al Señor, que si, amén, qué sé yo, hermano, tantas basura allí, y las personas llaman y creen a ese mentiroso que está engañando al Señor, y que con el talismán, y que si te va a cambiar la vida, y que si te va a quitar la mala suerte y las malas vibras. Eso es pura mentira del diablo. El único que puede cambiar tu corazón, no las malas vibras, hermano, no. Él puede quitar toda la basura de mi corazón, puede quitar todo el pecado de mi mente, al Señor, amén, y limpiarme y hacerme una nueva criatura. Ese se llama Jesús. Ningún hombre puede cambiar mi vida, ningún hechicero, ningún brujo, nadie puede cambiar mi vida, solamente Jesús. Pero los seres humanos no queremos entregarnos a Jesús porque Él pide tu corazón. Y lo que la gente no quiere hacer es darle corazón a Jesús. Porque si Él tiene tu corazón, Él va a mandar en tu vida, Él va a ordenar en tu vida. Y lo menos que quieren los seres humanos es que alguien los mande. Oh, ¿ya vas a la iglesia? ¿Tanto vas a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque ahora manda Jesús, no manda el diablo. Antes el diablo te decía: vete a la cantina los fines de semana. Estabas en la cantina. Vete al baile fin de la semana, vete al baile entre semana. Ya vas al baile, ¿por qué? Porque antes mandaba otro. Pero si ahora vas a la iglesia, es porque ahora manda Jesús. Es porque alguien gobierna tu vida. Es porque alguien está dentro de ti. Es porque tu perspectiva cambió. Es porque tu enfoque cambió. Es porque tu anhelo cambió al Señor. Ahora tu anhelo es que cuando llegue el día del servicio, estás listo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tus intereses cambiaron ahora. Tus deseos y tus anhelos son diferentes. Porque ahora vive Cristo en ti. Ahora tienes una motivación. Ahora no piensas en ir a la cantina, al baile, a la fiesta. Porque Cristo, la palabra viviente, vive en tu corazón. Y esa es la gran diferencia. Porque los cristianos, amén, se van a la iglesia. ¿Y sabes por qué, amado hermano? Porque aunque los cristianos sean imperfectos, y seguramente lo son, porque lo son y lo somos, eso nunca lo negaremos, ¿no, Señor? Pero sabes que hay algo maravilloso, que la iglesia se convierte como en un lugar, algo así como un hospital. Porque al hospital van los enfermos.
A la iglesia van los que necesitamos de Cristo cada día. Son aquellos hermanos que necesitamos la presencia de Dios, porque le podemos fallar al Señor. Y aunque no estamos en el mundo perdido allá, sin embargo podemos fallarle a Cristo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia del Señor? Que abogado tenemos para con el Padre. Hijitos, dice el apóstol Juan, hijitos, si alguno hubiese pecado, si alguno ha cometido alguna falta, vaya al abogado que se llama Jesús, porque Él va a interceder por usted, le va a perdonar. Pero sigue adelante, alabado sea Jesús. El Señor le dice, amén, aquel tal vez que nunca ha venido a Cristo, vení luego, dice Jehová, y vamos a estar a cuenta, vamos a hablar, porque hay algo entre tú y yo que necesitamos ponerlo a cuenta, alabado sea el Señor, y es el perdón del Señor Jesucristo para nuestra vida, la palabra viviente, la palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra no solamente que cambia tu vida, tu familia, pero la palabra que cambia tu eternidad, cambia el camino de perdición por el camino de la vida eterna. Ese se llama Jesús. Vale la pena servir a Jesús. Y envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. Precioso. Pero ¿sabes más que proveyó Cristo para usted y para mí? Isaías capítulo 53. Qué linda declaración del Mesías venidero, de aquel que anunciaron las Escrituras muchos años antes de él venir como niño. Hay más de 300 profecías que hablaron de Cristo antes que él viniera. Eso prueba que era Jesús verdaderamente. No fue una adivinanza al azar. No fue una adivinanza a la chiripa, decimos allá. No, para que 300 profecías dijeran algo de un personaje y se cumplieran en ese personaje, eso indica claramente que era Cristo. Y para que Cristo sea el Cristo verdadero, al que nosotros creemos que es Dios Todopoderoso, amén, tenían que cumplirse todas esas profecías en Él. Entonces, cuando vemos en la Biblia que más de 300 profecías se cumplen en Cristo exactamente, podemos confiar sin ningún problema que el Cristo que murió hace 2000 años en el Calvario es el Cristo que nos liberta del pecado, es el Cristo que tiene la solución para tu vida, para tu problema, para tu condición, es el Cristo que todos aquellos que reciben pueden cambiar el destino de su eternidad para siempre, pueden cambiar su vida, porque Él sigue transformando. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha perdido poder. Él está vivito, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y Él nos dijo, me voy a ir, pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Él os recordará y os enseñará todas las cosas que os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo mandado por Cristo es el que ahora te asiste, el que te ayuda en tus problemas, en tus necesidades. Cuando estás solito allí, no necesitas a un pastor al lado, no necesitas a ningún hombre al lado tuyo. Tú solamente te arrodillas y puedes orar y decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Y el Espíritu Santo comienza a tocarte, comienza a cambiar tu vida, comienza a cambiar tu corazón, y lees la palabra y te llenas de Dios. Y cuando vienes a ver al Señor, es como cuando te has liberado de una carga terrible, porque la gracia de Dios, Cristo, puede llevar todas mis cargas. Hace muchísimos años, cuando yo vine al Señor, que Él quitó todas mis cargas siendo un jovencito. Él cambió mi vida para siempre, hace 40 y pico de años. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿sabes que hay otros beneficios también en la muerte de Cristo y su sufrimiento? Isaías capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque lo que más se anuncia hoy en día es a Cristo Jesús. Obviamente hay por allí muchas personas engañadoras. Y es desafortunado que tenemos que decirlo, que hay muchos anunciadores del evangelio que son engañadores. Y por causa de ellos algunas personas se confunden, pero la palabra no cambia. La eficacia del evangelio es el mismo. Dios no cambia. Si hay algunos que lo hacen para mal, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. La responsabilidad que yo tengo delante de Dios sigue siendo la misma. Eso no cambia mi responsabilidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, como un retoño, delante de Él. Y como raíz de tierra seca, es decir, como que no hay vida. No hay parecer en Él, en Cristo, ni hermosura. No era atractivo aparentemente. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, porque nadie le deseaba, todos le rechazaron, todos se burlaron de Él. Un día anterior a su muerte, todos entraron a Jerusalén celebrando Hosana, el que viene en el nombre del Señor, con palmas y con hermano montado en su burrito. Miles de personas. El siguiente día muchos de ellos estaban negándole. El siguiente día muchos de ellos estaban diciendo, crucifíquenle. Entonces no parecía muy interesante Jesús.
Pero ese mismo Jesús dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él es quien pagó por usted y por mí el precio de nuestra condenación. Predicamos que el domingo pasado, y vuelvo a hacer un poco de alusión a eso, que cuando Él moría en aquella cruz, habían un montón de pecados, un menú así de grande, mire, una listota así de grande de pecados, que esos pecados me merecían, hermano, la muerte eterna, la condenación. Es como cuando un reo lo llevan frente al juez, y el juez abre el expediente, y aquel juez se da cuenta que aquella persona tiene un montón de crímenes. Mató a alguien a mano armada, asaltó una tienda, se robó un carro, se metió en una casa, hizo barbaridades. Y cuando el juez ve gloria al Señor, aquel expediente, dice este hombre, amén, o perpetuo, gloria al Señor, amén, o la silla eléctrica. Y déjame decirte, amado hermano, que nosotros éramos dignos de muerte eterna. ¿Por qué? Porque estábamos rechazando a Jesucristo. Nacimos sin esperanza. Pero ¿sabes qué pasó? Amén. Dice Colosenses que cuando Cristo vino y murió en la cruz, Él tomó esa lista de crímenes y pecados nuestros y vino, los clavó en la cruz para llevarlos por ti y por mí, para que ya no te contaran, para que no estuvieran en tu contra. Y al ponerlos en la cruz, Cristo murió por ellos, Cristo pagó por ellos, para que tú y yo tengamos acceso directo sin esos pecadotes cuando nos arrepentimos, cuando confesamos el nombre de Jesús. Qué fácil y qué sencillo Dios nos la puso. Pero con todo y eso, hermano, el hombre se niega a servir a Dios. Porque hay un problema. El pecado está tan arraigado a la condición humana que servir a Dios es como lo último que tal vez haríamos. Servir a Dios y tener un estilo de vida diferente y orar y leer la Biblia es como algo que no encaja. ¿Y sabes por qué, amado hermano, al Señor? Y eso nos puede pasar incluso a los cristianos que dejamos la oración de la Biblia. Porque Satanás sabe que si él quita el interés de nosotros de leer la palabra de Dios y de orar, estamos expuestos, estamos vulnerables ante los ataques de él. Así que si Cristo fue despreciado, si Cristo llevó tus enfermedades al Señor, como dice el próximo versículo también, Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz. Ciertamente llevó Él. Versículo 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Decir, Dios lo castigó. Es que algo hizo el Señor. No. Es que algo hicimos nosotros. A veces no podemos entender a perfección por qué la muerte de una sola persona nos trajo la solución a todos los seres humanos. Pastor, pero ¿solo con venir a Jesús se resuelve el problema del pecado? Por supuesto que sí. Porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, pero hace 2000 años. Él llevó la maldad nuestra en la cruz del Calvario, punto. ¿Saben lo que hace Dios cuando una persona viene a Jesucristo? No es que Dios cambia tu mentalidad. No es como cuando tú vas a un terapeuta y unos 5 o 6 meses y te da terapia sobre alguna, o cuando te metes al ejército y te dan terapia, o cuando vas a un centro militar y allí te hacen un soldado y tú sales hecho un soldado. Tienes la mente de un soldado, tienes, Señor, amén, las palabras de un soldado, porque has estado metido allí durante 4 o 5 años, amén, y has experimentado un cambio psicológico en tu vida. Esa no es la palabra. La Biblia no es un libro que nos convence mentalmente, no, es un libro que cambia tu corazón, lo lava. Es un libro que transforma tu mente. Un jovencito, es un testimonio real, un jovencito se convirtió al evangelio. Un joven muy educado, muy profesional, se convirtió al evangelio, a una iglesia evangélica, muy sencilla la iglesia. Dios lo tocó y se convirtió. Y llega a su escuela y le dicen, oye, ¿por qué estás tan cambiado? ¿Por qué eres diferente ahora? ¿Por qué no estás allí con nosotros? Mira, pues yo ahora soy cristiano y ya tengo una mentalidad diferente.
Y aquellos compañeros de él comenzaron a burlarse, le dijeron, ya te lavaron el cerebro en la iglesia. Aquel joven dijo, mira que has dicho la verdad. No solamente me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón, me lavaron la conciencia, me lavaron mi espíritu. Y ahora soy una persona nueva porque Cristo me ha lavado totalmente con su sangre. Soy lavado con la sangre de Cristo. Y es una verdad. Cristo lava tus pecados, Él limpia tus pecados. No los cubre para que sigas pecando. No los cubre al Señor para que hagas el mismo. No, Él lava tus pecados. Porque Él llevó toda la maldición tuya y la mía en la cruz. Pero ¿por qué hay tantas personas que sufren y están en esta condición? Porque tienen que decidirse por Cristo. La salvación no es automática, no se te va a pasar solamente así. Tú tienes que buscarla, tienes que venir a Jesús y aceptarle. Yo tengo que venir a Cristo. Ese es, hermano, ese es el deal con Dios. Sencillo, tú haces nada, Cristo hace todo. Tú traes nada a cambio, recibes todo a cambio. Para nuestros amigos y hermanos que están por Facebook, no tienes que hacer nada para venir a Cristo. Nada, no pretendas conocer algo para servir a Cristo. Él no necesita que traigas nada. No tienes que traer ningún presente, nada. Ven como estás. Pero es que yo soy una persona que estoy muy caído, estoy muy mal. No importa, ven tal y como estás. Él te recibe así como estás. No importa, allí en tu casa, allí donde estás, allí en la cárcel, allí. Tú puedes recibirlo. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. Es más, si estás peor, es mejor. Porque Él es experto en levantar lo peor. Escuché a un pastor de Honduras, la hermana Dina lo conoce, gloria al Señor. También mi suegro lo conoce, el hermano José Castro Betancourt, pastor que pastoreó un tiempo la iglesia en California, de donde yo vengo. Y este hermano fue misionero por 10 años en El Salvador, de nuestra iglesia en El Salvador por 10 años durante la guerrilla. Pasó los peores momentos de esa época en El Salvador. Y dice, hermano, que él tuvo que ir a predicar en una ocasión a la cárcel, porque la iglesia tenía ministerio de predicación en la cárcel. Y allá en los países nuestros, ¿no, Señor? Tal vez no es como aquí. Bueno, aquí hay lugares que también lo hacen, pero tienen que ser ciertos presos, no todos. Pero allí, hermano, en esa cárcel dejan al predicador allí con los presos. O sea, que si ellos quieren, hermano, te pueden hacer allí, ¿verdad? Carnitas. ¿Y quién va a hacer algo? Nadie. Dice el hermano que estaba predicando, pero que estaba nervioso, porque él confiesa eso. Él estaba muy nervioso porque estaba predicando la palabra frente a todos aquellos presos. Y allá al fondo había un hombre grandote, hermano, con una cara, hermano, por una cara que oiga, bendito, pero qué cara. Todo tatuado, gloria al Señor. Un hombre con una cara de amargura muy profunda. Había en su corazón, hermano, una amargura profunda. Algo terrible tuvo que haber hecho para llegar a esa cárcel. Y dice, hermano, que mientras él predicaba, aquel hombre se quedaba, hermano, fijamente mirándole. Y él decía, Señor, por favor, cúbreme con tu sangre. Cúbreme con tu sangre, Señor. Que este hombre no se levante, por favor, y venga aquí, vaya a hacer algo. Y él seguía predicando. Pues ni modo, ya estaba allí. Seguía predicando. Y al final, cuando, hermano, el Señor termina de predicar, él hace el llamado y dice, por favor, si alguien quiere aceptar aquí, por favor, pase. Y aquel hombre no lo pensó a veces, hermano, y se vino rápido. Y él dijo, Señor, cúbreme, porque este hombre me va a pegar. ¿Sabe qué pasó, hermano? Aquel hombre viene, se arrodilla frente a todos los presos allí, frente al predicador, frente al hermano José Castro, y comienza, hermano, como un niño. Aquel hombre grandote, tatuado, de una cara amargada, y comienza, hermano, a llorar como un niño, a llorar como un niño. ¿Sabe por qué? Porque Dios había cambiado el corazón de aquel hombre, porque la palabra había llegado al corazón de aquel hombre. El corazón más duro lo puede cambiar el evangelio de Cristo. No hay nadie que se resista cuando Dios tiene un plan contigo. Dios lo va a hacer anyways, gloria al Señor. No importa cuánto lo endurezcas, no importa cuánto resistas a Cristo, Él en algún momento, si es su voluntad, Él va a llegar a tu corazón y lo va a cambiar. Posiblemente va a usar circunstancias, posiblemente va a usar algún momento difícil por tal que vengas a Cristo. Mira, hermano, cuando Dios ama a alguien y lo quiere traer, Dios usa lo último. Ese es el amor de Dios. Pero ¿por qué tiene que usar Dios lo último? ¿Por qué no venir voluntariamente? Esa es la palabra. Esa es la palabra que sana, la palabra que rescata, la palabra que puede curar la condición del pecador. No hay otra. Los psicólogos son buenos, pero los psicólogos no pueden liberar a nadie. Hay tantos psicólogos por ahí, hermano, al Señor, que dice, mira, pues
Hay gente que están metidos en problemas y a ver cómo te saco. Y seguramente que la psicología es buena en algunas áreas. La psiquiatría es un nivel muy difícil también en la rama de la psicología, muy pesada. Eso es para personas que tienen problemas muy difíciles. Pero quiero decirte en esta tarde, amado hermano, que el mejor psiquiatra y psicólogo se llama Jesucristo, porque Él cambia todas las cosas. Él cambia tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus frustraciones. Él cambia, ahora Señor, amén, tu mente para que no vivas del pasado, para que no vivas, ahora Señor, aquella tortura, para que no vivas ese pensamiento de lo que eras, de lo que hiciste, lo que sea, hermano, no importa. Él hace un antes y un después. Cuando venimos a Cristo, todo aquel pasado no se borra, allí queda. Pero ¿sabes qué? Lo miras como una historia, lo miras, ahora Señor, como un peldaño. Porque eso era antes, pero ahora soy nueva criatura en Cristo. Tú te darás de cuenta, hermano, a lo mejor no lo sabes, amén, pero estoy seguro que muchos de esos predicadores que están en los altares pueden ser pastores evangelistas con una corbata muy elegante. Fueron antes lo peor, ahora Señor, criminales, hermanos, narcotraficantes, qué sé yo, y están predicando. Y alguien pensará, ¿por qué están allí? Porque Dios ha buscado de lo peorcito del mundo para decirle al diablo, mira, diablo, ahora Señor, yo puedo sacar la gente de lo más bajo, porque mi gloria, la gloria es para mí, porque Cristo puede cambiar. Ahora Señor, hermano, Cristo puede cambiar. Aquí no se trata de gente intelectual, no se trata de gente importante, se trata de que Dios ha escogido lo más bajo para avergonzar a aquellos que dicen, yo no necesito el evangelio porque soy una persona moralmente correcta, tengo una posición y la religión para mí no vale. Déjame decirte, ahora Señor, que Cristo ha cambiado la gente del bajo mundo para mostrarle a aquellos que creen que Dios no puede hacer nada. Dios lo puede hacer todo, Cristo lo puede hacer todo y lo va a seguir haciendo. El remedio, la medicina, la cura de Dios para un mundo enfermo está solamente en Cristo Jesús. Aquel que dio tu vida, su vida por ti. Aquel que vertía su sangre en el Calvario por nuestros pecados. No podemos cambiar este evangelio, predicado por más de 2000 años, que ha cambiado a millones de personas a través de todo el mundo y lo sigue cambiando. El versículo clave de este día es: y envió su palabra y los curó y los libró de su ruina. A lo mejor nosotros aquí ninguno tenemos una enfermedad que sea amenazante para nuestra salud, para nuestra integridad. Y a lo mejor podríamos decirle al Señor que no necesitamos esa sanidad física. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que lidiar cada día con una situación que solamente Cristo nos puede liberar. Y es el pecado. Termino diciendo esto, importante, atiéndeme bien, hermano. El pecado no es un chiste. El pecado no es una broma. El pecado está llevando cientos de personas cada minuto al infierno. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Qué autoridad usted tiene para decir que la gente que se está muriendo se va al infierno cada segundo? Yo no tengo ninguna autoridad, pero este libro tiene autoridad. Y este libro, cuando lo leemos detenidamente y objetivamente, no lo leas subjetivamente. Cuando alguien lee la Biblia subjetivamente, es aquel que quiere encontrar una excusa en la Biblia para encontrar un error o encontrarle algo a su favor. Pero el que lee la Biblia objetivamente es el que dice: yo quiero encontrar la verdad de Dios para mi vida porque estoy necesitado de Dios. Y el que hace eso se da de cuenta que la Biblia solamente establece, Dios establece en su palabra, la Biblia, 2 destinos para el hombre. Solo hay 2. No hay 3, no hay 4, no hay 5. You don't have no choice. It's either heaven or hell. No hay 3. Entonces el hombre no tiene la habilidad
Por sí mismo de decir, bueno, yo escojo el cielo, pero escoges el cielo, pero tienes que ir a Jesús. La Biblia es el libro que no, es el manual de Dios, en otras palabras. No es el manual mío, no es lo que yo digo. La peor condición del hombre no es una enfermedad física, porque también Dios sana. Yo creo en la sanidad. Yo creo que Dios sana. ¿Usted cree conmigo también, hermano? Yo creo que Dios sana. Yo creo en milagros. Yo soy un milagro que Dios me sanó. Yo era un niño epiléptico. Un niño epiléptico. La epilepsia es una enfermedad muy fea, hermano. Y el Señor me sanó a mí de epilepsia. Yo he visto gente ser sanada por el poder de Dios. Dios sana, por supuesto. Pero si un cristiano muere de una enfermedad física y su alma se salva, tiene ganado de todas maneras la vida eterna. ¿Qué problema tiene? ¿Sabe, hermano, qué es el peor problema? El problema peor es, para tus hermanos que están ahí, amigos también en Facebook, el peor problema es morir sin Cristo. Es morir y pasar la eternidad sin Cristo. Por eso Él envió su palabra, ¿verdad que sí? Salmo 107, verso 20. Y envió su palabra, ¿y qué? ¿Y qué hizo? Los curó. Porque el pecado es una enfermedad. Y los libró de su ruina eterna. Cristo quiere librarme de la ruina eterna porque el infierno es real. Y no voy a meter en ese problema, en ese asunto ahorita del infierno, hermano. Es un tema larguísimo. No voy a hablar de eso. Nomás quiero decir que el infierno es real, como también la gloria es real. El cielo es real. Pero también hay un lugar allá abajo real. ¿Sabes qué, mi hermano? Gracias a Jesucristo hay un camino para allá. Gracias a Cristo, porque Él es la palabra que te sana, la palabra que te cura, la palabra que te guía, la palabra que aclarece tu camino y la palabra que puede cambiar tu destino. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Esta tarde, cada vez que predicamos esta palabra, solo tenemos una intención en nuestro corazón, que alguien sea bendecido por esa palabra y sea ministrado por Dios. Cada día que yo vivo, cada día que tú vives, es una nueva oportunidad que Dios te da y te dice, aquí estoy. Hello, I'm here. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm here. Estoy esperando que vengas, hijo mío, y me traigas todos tus pecados. Come and confess all your sins and surrender your will, surrender your life to me. No hay nada mejor que el Evangelio de Jesucristo. El pastor puede fallar. El hermano que tú conoces, que es cristiano, puede fallar. Y han fallado. Pero hay alguien que nunca falla. Y hay algo de lo cual no nos vamos a escapar ninguno de nosotros. No importa que todo el mundo falle. Y es la realidad que estaremos un día nosotros frente a nuestro Creador. Yo no sé si usted cree eso conmigo. Yo no sé si usted cree eso conmigo. Todos los que estamos aquí, todos. Un día, cuando cerremos nuestros ojitos, nos vamos a encontrar en un mundo distinto a este, pero muy real. Es más real que este. Porque el mundo espiritual habitado por los ángeles y habitado por los demonios también y habitados por una dimensión diferente. Ese mundo espiritual es mucho más real que ese y tiene más entidades, tiene más seres.
Y a ese mundo es un mundo lindo cuando es con Cristo. Ese mundo es la realidad. Yo he dicho que morir es como cuando tú abres una puerta. Y cuando la abres, as soon as you open the door, you find yourself in another dimension right away. Y esa dimensión es la dimensión del Espíritu a la que nosotros un día vamos a estar, no matter what. Yo tengo la pregunta, mi querido hermano, todos los que estamos aquí, ¿estás tú listo para ir a esa otra dimensión donde Cristo está esperándonos? Si le servimos aquí o no le servimos. Es una buena pregunta. Gracias al Señor por su amor y misericordia. Cierra tus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Yo te doy gracias en esta tarde. Yo te bendigo, amado Padre, porque tú proveíste a tu Hijo Jesucristo para nosotros. Tú enviaste tu palabra. Tú enviaste, Señor amado, a Jesucristo para librarnos de nuestra ruina, para librarnos de ir a la eternidad sin ti, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor amado. Te pido, Dios mío, que ninguno aquí le rechacemos, sino que lo recibamos en nuestro corazón, porque el día de salvación es ahora, porque hoy es el día aceptable. Mañana no es nuestro, mañana no nos pertenece. Mañana puede, Señor amado, ser muy tarde. Hoy es el día de servirte mejor o no servirte. Yo te doy gracias, Señor. No permitas, Dios mío, no permitas que nadie de los que estamos aquí, ninguno después que hemos escuchado esta palabra, ninguno después de lo que hemos escuchado este mensaje, Dios mío, nos vayamos a perder porque no tenemos ninguna excusa. Porque tú has provisto la medicina para nuestra condición, nuestra enfermedad que se llama pecado. Yo te doy gracias en esta tarde y te bendigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.